Hola, es un gusto saludarlos. Hace 18 años, cuando viajaba desde Doncello a Florencia, el capitán de la policía, Edgar Duarte, fue secuestrado por las FARC. Duró 13 años en cautiverio. Para ese momento llevaba 4 años casado con Susie Abitbol y su hija Viviana tenía 2 años y medio de edad. Susie no lo volvió a ver, murió en cautiverio y Viviana nunca lo llegó a conocer. Hoy estamos con ambas aquí en un lindo lugar de Cali, del Valle del Cauca, muy cerca de la tierra de Susi, de Miranda. Y pasado todo este tiempo, Susi, vale la pena recordarle a la gente porque de pronto pueden haberlo olvidado cómo ocurrieron esos hechos en ese momento. Darío, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Quiero contarle a todo Colombia que sí, mi esposo Edgar Yesid Duarte, en ese entonces, en el 14 de octubre del 98, era capitán de la policía, se dirigía hacia una reunión de comandantes de municipios, siendo él el comandante del Doncello en el Caquetá y del distrito de toda esa región. Se dirigía a esta reunión y las FARC tenían conocimiento que esta reunión se iba a dar en Florencia, por lo tanto montaron un retén del 15 Frente de las FARC en la vía Doncello-Florencia y secuestraron a Edgar, también secuestraron a Teniente Elkin Hernández. ¿Usted vivía con él en Doncello en ese momento? No, por seguridad precisamente, porque Viviana tenía solamente 2 años y medio de edad, entonces por la seguridad y por el temor de este grupo guerrillero, nosotros no podíamos estar allá, entonces yo me encontraba acá en Cali con la niña, nos visitábamos frecuentemente, pero él Sí. se encontraba, primero fue comandante de Curillo y luego fue Doncello. ¿Usted tenía alguna idea, alguna noción de cuánto podía durar ese secuestro en ese momento? ¿O llegó a temer que iba a durar tanto y a ser el oficial con más tiempo en cautiverio? Sí, fue uno de los oficiales que tuvo más tiempo en cautiverio y quien desafortunadamente falleció en un encuentro entre el ejército y la guerrilla. Nunca, porque precisamente eh, cuando se dio el secuestro estaban hablando incluso de un canje. Entonces la misma guerrilla nombraba el canje y hablaban del intercambio humanitario entre guerrilleros y policías. Entonces esa era como nuestra esperanza, que no iba a permanecer mucho tiempo secuestrado, pero inclusive pasó varios mandatos presidenciales y estuvo en cautiverio y después de 13 años de estar en cautiverio falleció. Viviana, ¿en qué momento tuvo conciencia de que tenía un papá secuestrado por la FARC? Pues yo desde que tengo conciencia siempre he sabido que mi papá está secuestrado. Mi mamá, ella siempre buscó como unas maneras muy capciosas y muy, pues obviamente para niños chiquitos, siempre para hacerme entender de una manera muy suave la situación por la cual estábamos pasando. Y siempre mi mamá lo hizo de la mejor manera y yo creo que desde que yo tengo conciencia siempre he estado al tanto de mi situación. Siempre pues he sabido que mi papá es un héroe, que estaba secuestrado por las FARC. Sabía que él era policía, obviamente no entendía las razones, las razones las fui entendiendo pues muy paulatinamente a través de toda mi, pues de todo mi crecimiento, pero mi mamá siempre pues procuró siempre darme como las mejores instrucciones para poder estar al tanto de todo lo que estaba pasando. Yo voy a Sí. saltar un poco en el tiempo ahí entre ese momento del secuestro, el momento en que Viviana toma conciencia de eso y llegamos al final, a 13 años después. ¿Cuándo es, Susi, que usted sabe el desenlace, que usted se entera de lo que había ocurrido? Bueno, siempre se manejaba que escuchábamos que los iban a rescatar, siempre escuchábamos esto, pero fue tan repetitivo esto que nosotras terminamos por perder un poco como la esperanza de que se diera un rescate. Sin embargo, el 26 de noviembre del 2011, después de 43 días que llevaba el ejército cercando a este grupo, según lo que manifiesta el gobierno, que fue un encuentro que se dio entre el ejército y la guerrilla,
Después de estar 13 años ellos en cautiverio, había 5 personas que estaban secuestradas, todos policías y militares, y como le digo, este 26 de noviembre hay un encuentro entre el ejército y las FARC, y ahí es cuando se produce el combate, matan a cuatro personas secuestradas. Uno de los secuestrados es el que logra escapar, que es el sargento Erazo. Sí. Entre ellos entonces estaba Edgar entre los que murieron, ¿sí? Entonces nosotros supimos que hubo este encuentro, que fue un asesinato. Las FARC ellos tuvieron tiempo para dispararles, para asesinarlos, los dejaron ahí tirados. Hubo una guerrillera que capturaron, y el resto de guerrilleros que los cuidaban en el campamento lograron evadirse, lograron escaparse. Esa es toda la información que nosotros obtuvimos de parte del Ese era un gobierno. momento en el que ya había el Estado colombiano pues logrado algunas victorias importantes, se habían logrado rescates, se habían logrado liberaciones. Era como de esperarse que de pronto esta fuera a ser una operación exitosa. Claro, porque nosotros nunca nos enteramos de un rescate, a nosotros nunca nos informaron, no nos dijeron nada. Sin embargo, como había liberaciones, se dio la liberación de Ingrid Betancourt, la operación Jaque, las otras liberaciones, siempre pensábamos que algo podría suceder. Pero después de 13 años de ellos estar en cautiverio, lo que nunca nosotros nos imaginamos fue que los iban a matar, que los iban a asesinar, porque después de 13 años, después de que ya se comenzaba a hablar un poco que se iban a dar unas posibles conversaciones entre el Sí. gobierno y las FARC, lo que creíamos era que la guerrilla los iba a entregar, pero desafortunadamente no fue así. Y Corrimos con ese mal para ese momento. momento ya Viviana podría estar entre los 15 y los 16 años, más o menos. ¿Cómo cómo fue esa noticia? ¿Cómo fue en ese momento? Yo tenía 15 años justamente y para ese entonces con mi mamá vivíamos en Francia. Nosotras todavía manteníamos la esperanza que nosotros sentíamos que dentro de poco mi papá, pues a él lo iban a liberar, y nosotros no habíamos hecho tampoco mi fiesta de 15 justamente por la misma razón, porque nosotros le estábamos esperando a él. Cuando sucedió la muerte de mi papá, pues nosotras estábamos en Francia, pero yo me vine acá a Colombia y yo estaba haciendo una caravana de motos por todo Colombia con Ervin Hoyos, de las Voces del Secuestro. Nosotros estábamos durante la caravana. Yo había un bus que era pues para las mamás y las familias de los policías. Yo y las familias de los policías nos quedábamos a dormir pues en las estaciones de policías, y con los de la caravana nos encontrábamos ya después. Entonces primero yo iba en el bus, después nos encontrábamos con las motos y seguíamos el recorrido. Y cuando nosotros estábamos en la carretera de Ipiales a Popayán, eran como las 9 de la mañana y yo me di cuenta que los dos policías que venían con nosotros en el bus se estaban secreteando, y pues se sentía como algo raro, y pues nosotros no sabíamos qué pasaba. Yo estaba con la hermana de mi papá en la caravana, y la hermana de mi papá, ella recibió una llamada de una prima donde a ella le estaban diciendo que habían matado a 4 uniformados, pero nosotros no sabíamos que 4 uniformados. Yo llegué a pensar que eran 4 uniformados de la caravana, pues que las FARC nos estaban Ujú. siguiendo, algo así. Ya después es cuando mi abuela Martica me llama, la mamá de mi mamá, me llama. Y yo estaba sentada en la parte de atrás del bus y me llama llorando y me dice: Vivianita, Vivianita, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo: sí, Martica, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y atacada me dice: Vivianita, lo mataron, ya dieron los nombres, a Edguitar lo mataron. Ahí, cuando Martica me dijo eso, yo sentía que todo el mundo se me estaba derrumbando encima, porque aparte pues yo había venido acá a Colombia justamente, estaba en un acto pidiendo por la liberación de él, y yo sentía que todo, que absolutamente todo lo que yo había luchado durante esos 15 años de mi vida había sido en vano, pues que todo se había destrozado. Aparte de eso, pues mi abuelita me dio el nombre de los otros 3 militares que Ujú. habían muerto. Yo estaba con la mamá de esos militares, entonces dar la noticia, nosotros en plena carretera, no teníamos dónde parar. No, eso fue, yo creo que fue lo más duro y lo más horrible que me ha tocado vivir en la vida, pero ha sido lo que más fortaleza me ha dado. ¿Y cómo fueron esos meses, esos años después? Ya de eso han pasado 6 años, pero los meses inmediatos a ese momento tan doloroso,
¿Qué sentimientos había en Viviana? Pues a los siguientes días, obviamente yo me sentía devastada, me sentía destrozada, lloraba, no comía. Cuando llegaron las cosas de mi papá, que llegaron los cuadernos, el reloj, todo, el reloj yo no me lo quitaba, yo no dejaba que nadie me lo tocara. Los cuadernos yo no era capaz de leerlos porque yo sentía que a través de toda la poesía que él hacía en esos cuadernos, él me estaba transmitiendo todo ese sentimiento que él estaba. Sí, o sea, que él intentaba como pasar a través de las hojas, ese sentimiento yo lo sentía a través de los Ujú. cuadernos y me atacaba a llorar. Y yo creo que hoy es el día donde todavía me siento, obviamente con más fortaleza, pero todavía me siento y lloro porque son cosas muy duras. Pero después de todo eso, uno se empieza a alejar como un poco del dolor y empieza a acercarse más a la fortaleza y utiliza, yo por ejemplo utilizo esa historia de vida que yo tengo como para seguir luchando por el país. Ahorita, pues yo que estoy en el externado Sí. estudiando gobierno y relaciones internacionales, lo hago porque amo mi país y porque justamente no quiero que en el futuro mis hijos, los hijos de mis amigos, los niños de pues de este país tengan que vivir esos flagelos tan fuertes que me tocaron vivir a mí y a cientos de personas. Sí, ya vamos a hablar de ese presente. Y Susi, ¿cómo Además, era esa situación ver primero lo que usted estaba viviendo, lo que había pasado con usted, pero ver a la hija ahí destrozada en ese momento y como dice ella, pues como que todo el mundo derrumbado? es un proceso muy doloroso porque es como vivir un duelo ambiguo, es como vivir un duelo que no cesa, que no para, sino que es una vida entre paréntesis en donde nosotros de alguna manera estamos en una condición que ni siquiera conocemos porque era una esposa sin esposo, no era casada, en mi caso no era casada, no era soltera, no era viuda, no era, no, no tenía una identidad como marcada. Sin embargo, yo creo que yo me dediqué y preferí dejar como ese estado a un lado y más bien dedicarme a ser mamá con Viviana. Había algo muy particular y era que llegaban pruebas de supervivencia. A medida que Viviana fue creciendo, Edgar también fue conociendo de ese crecimiento de Viviana a través de los mensajes radiales. Ujú, Cada sí. 8 días le mandábamos mensajes o 2 veces en la semana por las diferentes emisoras o los diferentes medios donde nos daban la oportunidad y lo que hacíamos era contar cómo estaba Viviana, cómo iba creciendo, la describíamos físicamente y él se la iba imaginando, se la iba imaginando. De igual manera, las FARC también les daban allá revistas y en las diferentes revistas salíamos y él nos recortaba y la dibujaba muchísimo, entonces era como algo imaginario, como tener su papá imaginario, como él lo dice en un escrito, en un poema, pero como él lo decía en sus escritos, soy el papá imaginario, pero soy el que más te quiere. Entonces, era como motivar a Viviana a través de esas pruebas de supervivencia tan bonitas que él mandaba, porque además él nunca fue violento a pesar de su secuestro, al contrario, él se enriqueció muchísimo, escribió mucho y le Sí. escribió a Viviana muchísimos poemas, muchísimas historias y yo le mostraba a ella iba creciendo con ese, yo le contaba que su papá estaba privado de la libertad, pero no porque fuera una persona mala, sino porque estaba luchando por su país, luchando por la patria. Y a la vez la motivaba que íbamos a marchas, hacíamos muchas actividades y así ella fue creciendo con esa idea de que su papá estaba en cautiverio, pero que era un héroe de la patria. Y nunca perdimos esa esperanza. Viviana fue Ujú. creciendo, fue comprendiendo un poco más a través también de cuentos que hacían las diferentes fundaciones para los niños de los secuestrados y contaban de una manera muy lúdica y de una manera muy como de caricaturas y cosas Sí. así, la historia de los secuestrados. Era para que esto no se diera de una manera muy traumática y muy dramática para los niños. Y algo fue que yo nunca permití que Viviana dejara de ser niña. Ella continuaba con sus actividades de niña, seguía en su vida de la manera más normal posible dentro de la situación tan difícil que no era realmente normal. Pero yo Ujú. sabía que por lo largo que se iba dando el cautiverio, ya no podía crecer ni con odios ni con rencores y mucho menos frustrar su niñez. Esta es una historia muy resumida,
pero nos da una idea del sentimiento que conlleva y además de la autoridad que tienen estas personas para hablar del presente, para poder decir qué es lo que debe vivir el país en este momento. Y voy a eso, Viviana, al poco tiempo de ustedes conocer esta noticia, viene la noticia de que el gobierno y las FARC inician unos diálogos que ya han concluido con un acuerdo, ya empiezan las FARC un proceso de desarme, desmovilización, empiezan a hablar de reparar a las víctimas, de pedir perdones. En este momento, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Sienten que están ya preparadas para eso? ¿Para aceptar un perdón? Pues al principio del proceso de paz obviamente fue muy difícil. Uno como víctima, después de todo el daño que le han hecho, uno dice, ¿por qué estas personas, después de todo el daño que me causaron a mí, a mi familia, a mis allegados, a las personas que están alrededor mío, por qué tienen que disfrutar como de este tipo de beneficios sabiendo que son cosas que uno nunca pudo tener y que pues fue por culpa de ellos que a uno le tocó tener como esa historia de vida, ¿no? Pero después de un tiempo uno va pensando un poco más las cosas con cabeza fría, como uno empieza a ser más analítico, entonces eso ayuda también un poco. Lo que yo estoy estudiando también me ayuda como a abrir un poco más mi mente y no quedarme en esa posición solamente de víctima, sino también tener una posición como colombiana, como una futura internacionalista, como una futura persona que pues quiere hacer cambios por este país, ¿no? Entonces a Sí. uno también le va cambiando un poco la mente y los pensamientos. En este momento, si a mí me están preguntando que si yo quiero perdonar, es porque me lo están preguntando individualmente. Y yo creo que para eso la persona que me hizo daño, esa persona individualmente también me debería pedir perdón a mí. Entonces, estoy dispuesta a perdonar, sí, pero desde que las cosas se hagan bien y que se hagan con el corazón como deben ser. Susi, usted ha visto de pronto que ha habido mucho énfasis hasta el momento en la petición de perdón a la sociedad, a los civiles víctimas en Bojayá, a las familias de los diputados aquí en el Valle del Cauca, pero no se menciona de pronto a las familias de las víctimas de la fuerza pública, por ejemplo. Yo pienso que ese es un tema y un punto muy importante que los negociadores de las FARC y del gobierno deberían tener en cuenta, y es que el hecho de ser policías, de ser militares, no los excluye de tener una familia, de, de que se pueda por parte de las FARC pedir perdón. ¿Por qué? Porque ellos no, los policías no son un grupo al margen de la ley, ellos están cumpliendo deberes constitucionales y ellos están con el gobierno. Las FARC podrían pensar, pero ¿por qué no le piden también perdón a los guerrilleros? Pero yo expongo un caso muy particular y es el de Edgar. Edgar nunca fue tomado en combate, por ejemplo. Entonces siempre nos preguntábamos por qué una persona que va a una reunión solamente por el hecho de ser un policía, y inclusive él no estaba con uniforme, él iba de civil, lo toman en un retén de las FARC, exactamente el mismo frente que tomó a Ingrid Betancourt, y por representar a la fuerza pública, ¿por qué tienen que tenerlo secuestrado? Ahora, vámonos al tiempo de secuestro. 13 años, una persona privada de la 13. libertad, sin poder ver su familia, sin tener contacto alguno con su familia, amarrado día y noche, encadenado, en donde las FARC nos mandaban fotos de él para presionar, encadenado, amarrado del cuello, amarrado de la cintura, amarrado a un árbol. ¿Eso no es un delito? Yo pregunto, ¿y eso no es digno de que una persona pida perdón? Pero pienso que más que pedir o no pedir perdón, es conocer la verdad, cómo se dieron los hechos, porque en nuestro caso particular no conocimos exactamente cómo fueron los hechos. No me cabe duda que fueron las FARC que los asesinó, obviamente. Si tuvieron el coraje, digámoslo, cobardía, no sabría cómo llamarlo, de tenerlos secuestrados 13 años, entonces esta gente sí debería, las FARC deberían pedir perdón, y deberían pedir perdón no
no un perdón Colectivo. colectivo, sino un perdón, porque el jefe de las FARC pide un perdón a miles de víctimas, pero sin embargo, si le preguntamos cuál fue el caso específico de una persona que estuvo privada 13 años de su libertad, seguro no va a conocer mucho sobre este hecho, porque en nuestro caso a ellos lo secuestró fue Joaquín Gómez. Sí, Entonces quisiéramos tener un contacto con él directamente, claro. total. Sí. Sí, bueno, pues ahí está otro aspecto para tener en cuenta y es durante todo ese tiempo que las personas como Edgar estuvieron amarrados, atados a un árbol, no hubo una solución a este problema. Ahora se inició un diálogo, se está anunciando el fin ya de una guerra, no se han vuelto a presentar secuestros, no se han vuelto a presentar masacres ni tomas de pueblos, Afortunadamente. ni nada de esto. Frente a eso que se vivió en ese momento, por lo que ustedes tuvieron que pagar un alto precio, y lo que se está viviendo ahora, ¿ustedes con cuál de los escenarios se quedarían? Indiscutiblemente, sabiendo que la impunidad va a darse, conociendo que no vamos a tener justicia en muchísimos casos, yo prefiero el camino de la reconciliación, el camino de la paz, precisamente por lo que hablaba y lo que decía Viviana. No queremos ver más personas que tengan que vivir lo que nosotros vivimos, no queremos que no queremos tener que ver nuestros hijos, nuestros nietos, lo que sea, nuestros familiares, nuestras nuevas generaciones viviendo todo este drama y todo este dolor que tuvimos que vivir en Colombia, en donde inclusive nos volvimos indolentes frente a todo esto y nos acostumbramos a esto. Ya tenemos que cambiar un poco esa manera de ver las cosas y siempre tenemos la excusa, es que Colombia es un país violento. No, de nosotros depende, empezando por quienes hemos vivido el dolor de no continuar con este mismo camino. Sí. Y tal vez Viviana ya nos anticipó algo de su respuesta, pero entre eso que vivió su padre, que vivió su mamá y que de pronto a usted le tocó en una etapa de la vida muy niña, y esto que usted está viviendo ahora con más madurez, ¿qué prefiere? Exactamente lo mismo que dijo mi mamá. Yo creo que el dolor que nosotras tuvimos no es un dolor efímero, no es, yo que sé, como un robo donde te quitan algo material y que en el momento a uno le da rabia, pero a los 5 días ya se puede volver a recuperar, o son cosas así. Es un dolor que es totalmente inefable y que absolutamente nadie lo va a poder borrar, pero la idea de esto es justamente que nosotras seamos una enseñanza y que nosotros seamos un ejemplo para que estos dolores no se vuelvan a repetir en otras personas. Lamentablemente nos tocó ser a nosotras las personas que mostraran esto al país y ojalá el país no siga portándose indiferente como muchas veces lo ha hecho, sino que de verdad se den cuenta de que estas cosas duelen y que estas cosas son una enseñanza para que todos tengamos un poco de sentido patrio y nos demos cuenta que esto es un país muy lindo, que tiene muchas cosas por sacar adelante y que eso está en nuestras manos, está en las manos de los colombianos y que ahorita pues con este proceso de paz, que si se logra, digamos que es la mejor salida que hay ahorita, es la mejor salida que podemos tener para poder cesar esta guerra que ha sido una de las más largas de toda Latinoamérica y de las más tortuosas. Entonces, por ejemplo, nosotras que somos de Miranda, yo amo y adoro a mi pueblo y no quiero volver a escuchar a mis primos o a los hijos de mis familiares diciendo que se volvieron a tomar el pueblo, que les tocó salir corriendo, que escuchaban balas por aquí, que bombas por allá. Entonces, esta es la salida más factible que hay y pues ojalá se dé con como tiene que ser. Sí, alguna vez en este programa, hablando con Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, me decía, el perdón no significa uno andar de besitos con quien lo ha ofendido a uno, de abrazos ni de besitos. Y esto para preguntarles, ustedes en un momento dado, a pesar de que han dicho esa disposición al perdón, estarían, por ejemplo, en condiciones de convivir con personas de las FARC, de compartir espacios, de compartir trabajo o hasta de votar por alguno de estos ex jefes guerrilleros
para que aspiran a un Congreso de la República, a una alcaldía, en el futuro más adelante a una presidencia? Yo A creo, ver, Vivi. yo creo que sí, sí se puede hacer así como pasó con el M-19, que Petro terminó siendo alcalde de Bogotá, que Navarro Wolf pues también entró a ser parte pues, del gobierno y todo. Sé que sí se puede hacer, pero creo que todo tiene su tiempo y tiene su orden, ¿cierto? Si, por supuesto, si una de estas personas tiene la lógica de cómo manejar un país haciendo las cosas bien, tiene la disposición de cambiar, de estudiar y de hacer cosas buenas, por supuesto que sí se puede hacer, pero todo a su debido A tiempo su y tiempo. Y sí, Susi, con moderación. Es muy difícil contestar esa pregunta, solo me limitaría a decir que en este momento no me creo en la capacidad, no creo que esté en la capacidad de votar, y lo que dice Viviana, no estoy en la capacidad de votar por una persona que ha secuestrado a mi esposo y que lo ha amarrado y todo. No, no estaría en mi pensar. Sin embargo, sí pienso que todo tiene un momento y todo tiene un tiempo, y esto no se va a quedar aquí. En este momento fueron las FARC, pero esto va a claro, pasar y vienen otras generaciones, y esta gente tendrá que entrar, lo que va a pasar, en un cambio de vida, de cierta manera de mentalidad. sí. Entonces, quizá en un futuro lejano lo logre, pero ahora no estoy en capacidad para Sí, esto. y además creo que nadie se los está pidiendo que lo hagan. Esto Sí, es simplemente para que se sepa que aún las personas que habiendo sufrido están de acuerdo con la paz, no significa que es que vayan claro. también a entregarse por completo o a volverse pues Claro. los mejores amigos de quienes los atacaron de Exacto. semejante manera. Además, no significa que en la guerrilla hay de todo, como en Sí, todas las instituciones. Sin embargo, ellos han manejado una lógica bastante diferente, y creo que es complicado, es difícil. Sin embargo, debe haber, no pongo en duda que debe haber gente muy inteligente, y la hay de hecho, incluso en las mismas FARC, que podrá hacer un aporte muy positivo, y es mucho mejor que lo haga desde las ideas que desde las armas. sí. Entonces, me voy más por ese lado de las ideas. Y eso es bueno, hay gente que vota, que no vota, y es donde está el sentido de toda esta democracia. Bueno, Viviana Duarte, muchas gracias. Muchas Susi gracias. Abitbol, muchas gracias. Gracias, Darío. Y al coronel Edgar Duarte, donde esté, muchas gracias por habernos dejado estos dos seres maravillosos aquí en la tierra con nosotros. Que Muchas tengan gracias. ustedes un buen día, un feliz año, y ustedes también, y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno.